impulsa a la humanidad a seguir buscando, a no detenerse nunca? ¿Es la necesidad de adaptación o supervivencia, o acaso es algo mucho más trascendente? Está proyectado para el año 2050 una población mundial de unos 9.000 millones de habitantes. Y eso implica que va a haber una demanda de alimentos que no podría cubrir la producción actual. La humanidad enfrenta el reto de alimentar a una población en crecimiento, mientras los desafíos ambientales aumentan. En agricultura, esto significa producir más alimentos y de mejor calidad en un contexto de temperaturas más altas y una mayor frecuencia de sequías e inundaciones por el cambio climático, sin poder seguir expandiendo la frontera agrícola. Logramos generar tecnologías que logran que las plantas receptoras produzcan más o toleren más los avatares del medio ambiente. Es crucial que la producción de alimentos vaya de la mano con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la regeneración de los suelos y el fomento de la biodiversidad a través de una agricultura regenerativa que responda a los desafíos alimentarios y ambientales. Dentro de este escenario, los avances científicos en biotecnología amplían la capacidad tecnológica, ofreciendo soluciones a uno de los problemas más urgentes de nuestra época. Argentina es un país productor importantísimo, el tercer productor de soja del mundo, después de Estados Unidos y Brasil. Nuestro país no está exento de toda esta problemática, y es en este escenario donde la ciencia argentina se destaca de manera particular, produciendo desarrollos e innovaciones de primer nivel. Estos avances no solo han empujado la frontera de la ciencia, sino que también fortalecen la producción, colocando a nuestro país en el mapa mundial de la biotecnología agrícola, compitiendo activamente por llevar sus avances tecnológicos al mercado global. Desde una singular idea, la incubación de proyectos y hasta la creación de startups especializadas y empresas consolidadas, la ciencia argentina se encamina como referente en desarrollo e innovación biotecnológica, no solo a nivel regional, sino también contribuyendo significativamente a las soluciones globales necesarias para enfrentar el desafío de alimentar a una población mundial en crecimiento de manera más sustentable y adaptada a los efectos del cambio climático. La historia en la modificación genética en la agricultura se remonta a miles de años atrás, cuando el ser humano comenzó a seleccionar y entrecruzar plantas. Todas las especies que nosotros usamos, tanto en cultivos como en animales, han sido domesticadas a través de los años desde el advenimiento de la agricultura hace más de 10.000 años. En ese proceso en el cual adaptamos las plantas silvestres a las necesidades humanas, hemos ido modificando sin querer, sin saber, inclusive antes que se supiera que las plantas y los animales tenían su información genética basadas en el ADN, hemos ido modificando la información genética, simplemente por el hecho de seleccionar aquellas variantes que eran más aptas para los intereses humanos. Con el tiempo y a medida que la ciencia progresaba, las prácticas ancestrales fueron complementadas con técnicas orientadas a objetivos específicos. Hemos ido modificando de manera muy radical la información genética, o sea, cuando hablamos de organismos genéticamente modificados, deberíamos hacer la distinción. Las especies que usamos para alimentarnos, para generar fibras, para generar alimento para los animales o para generar energía, han sido radicalmente modificadas en su genoma por métodos convencionales de cruzamiento y selección.
Ahora lo que tenemos es la posibilidad de intervenir de manera directa y racional sobre esa información. Es posible entender a la biología como un sistema de información que permite ejecutar funciones. En esta ocasión, nos centraremos en las técnicas más impulsadas a nivel mundial y que han recibido importantes aportes de los desarrollos científicos y tecnológicos argentinos. Estas son la transgénesis, la edición genética, tecnologías del ARN y la producción de bioinsumos y biomateriales. A través de la transgénesis es incorporar información genética de diversos organismos y hacerla funcionar dentro de un cultivo de tal manera que la planta entienda que esa información le es propia y la haga funcionar. Eso es lo que se denomina un transgénico. Hay otra serie de tecnologías nuevas en la cual hemos avanzado de manera dirigida sobre el genoma. Esta capacidad que tenemos actualmente de ingresar en una célula tiene una potencialidad enorme, pero esta potencialidad no podría ser expresada si no supiéramos cuáles son los genes que tienen los organismos y qué es lo que esos genes hacen. El ácido ribonucleico o ARN es la molécula o conjunto de moléculas responsables de modular la expresión de los genes. Interpreta y transforma en funciones biológicas el código genético. Similarly to what has been developed for vaccines against the coronavirus during the pandemics, we can use RNAs as exogenous molecules to communicate with plants. We can adapt the plant to the environment in the context of global warming, or we can show the plant a fragment of the genome of a pathogen, and this way we can replace synthetic pesticides by solutions based on RNAs. As a result, we can secure food production, we can respect the environment, and we can take care of human health. Los bioinsumos son productos obtenidos a partir de recursos naturales, integrados dentro de la cadena productiva. Desde el aprovechamiento de residuos agrícolas e industriales para la elaboración de biomateriales, hasta la producción de bioinoculantes a partir de microorganismos adaptados, la industria de los bioinsumos abre un horizonte de soluciones sostenibles que benefician tanto a los productores como al medio ambiente, reduciendo la huella ecológica. Existen muchos tipos de bioinsumos. Algunos están orientados al agro, mejorando los cultivos de forma sostenible, mientras que otros, en forma de biomateriales, se emplean comúnmente en la industria. Producir soluciones a los grandes problemas que hay hoy en la humanidad, principalmente calentamiento global, alimentar una población cada vez más creciente con menos suelos fértiles disponibles, y ahí es donde surgió la idea de los extremófilos. Nuestra idea es reemplazar los productos químicos por productos biológicos. Una vez que está en la semilla, tiene que hacer todo lo que saben hacer los extremófilos, un montón de mecanismos que ayudan a la planta a fijar más nitrógeno, a soportar condiciones extremas, a crecer mucho más fuerte, a nodular mejor, y al final de toda esa historia, obviamente, tener un mayor index y una mayor calidad de producto, que es lo que nos interesa. ¿Cuál era la necesidad de la industria? En esto creo que ayudó el hecho de estar cerca de los que usan las enzimas. Nos acercamos desde un primer momento a ver cuáles eran las necesidades. A medida que fuimos teniendo nuestras enzimas candidatas y algunas pequeñas muestras, fuimos haciendo pruebas, acercándonos a los que iban a ser luego nuestros clientes para validar el desarrollo que teníamos en el laboratorio realmente funcionaba para el uso que la industria le iba a dar. Y eso también fue, por ejemplo, afinando nuestros objetivos, como por salir a buscar una enzima que tuviera mayor termoestabilidad. Se nos ocurrió al detectar las necesidades de la industria.
El cambio climático es uno de los mayores retos para la humanidad, intensificando la frecuencia de periodos de sequías e inundaciones y afectando directamente la producción agrícola de alimentos. La comunidad científica enfrenta esta problemática, buscando soluciones innovadoras y sostenibles. Pero ¿cómo la ciencia nos puede ayudar? Desde finales del siglo pasado, Argentina compite a nivel mundial en el desarrollo y la aplicación de técnicas de transgénesis. Pero ¿para qué sirve esta tecnología? La pregunta que normalmente nos hacemos tienen que ver muchas con por qué una especie vegetal sobrevive más tiempo que otra a determinado avatar del medio ambiente, por ejemplo, la falta de agua, el exceso de luz, el exceso de calor, las bajas temperaturas, las heladas, los insectos, y para eso exploramos un poco lo que es la planta, y aunque parezca increíble, la planta tiene tantos genes como los animales, que es una caja de herramientas muy complicada. Tomamos de a uno, con técnicas de ingeniería genética, lo sacamos de la planta, se lo ponemos a una planta que no lo tiene, y lo que hacemos es estudiar el comportamiento de la planta que recibe el gen que no le es propio, si cambió con respecto a una planta hermana, amiga, que no tiene ese gen. Logramos, en algunos casos y en otros no, generar tecnologías, o sea, genes que dentro de construcciones específicas especiales logran que las plantas receptoras produzcan más o toleren más los avatares del medio ambiente. Este es un avance que ha permitido una serie de beneficios, tanto ambientales como productivos, y que habilita el uso de información genética de otras especies. En el caso de la Argentina, ha incorporado esas mejoras en los cultivos de soja, de maíz y de algodón particularmente. Los caracteres que se han mejorado han sido la posibilidad de hacer resistencia a insectos, pero también el uso de herbicidas selectivos para que solamente el cultivo pueda resistir a estos herbicidas y no las malezas. Uno de los ejemplos de eficiencia fotosintética está en lo que se denomina plantas carbono 3 y carbono 4. Básicamente el maíz, por ejemplo, es una planta carbono 4 y los rendimientos de maíz son sensiblemente superiores a las plantas carbono 3, simplemente porque tienen una manera mucho más eficiente de captar el dióxido de carbono. Hay proyectos que están intentando convertir al arroz en una planta carbono 4, y lo que esto permitiría es al menos duplicar los rendimientos de arroz en todo el mundo. Como hemos visto antes, la naturaleza realiza su propia selección. Entonces, ¿para qué necesitamos la transgénesis? El aumento de la producción de los cultivos es un desafío de todos los científicos en el cual vamos perdiendo. Es muy difícil lograr mejoras cuando se estudian las curvas de crecimiento de la producción de alimentos en el mundo en los últimos 30 o 40 años. Lo que se ve es que la pendiente de subida de la demanda supera ampliamente a la de la producción, porque gracias a la ciencia nuevamente tenemos más esperanza de vida, más gente requiriendo alimentos y energía. La transgénesis es una manera de ampliar la variabilidad que se puede incorporar en los cultivos para generar mejoras que son favorables para el ser humano. Argentina fue pionera en adoptar transgénicos en cultivos como soja, maíz y algodón. Logramos aislar varios genes de girasol, que es una planta bastante resiliente y tolerante a estrés ambiental, que al colocarlos en otros cultivos como el trigo y la soja, en este momento la alfalfa y el maíz también, les confieren a estos cultivos características de tolerancia a estrés ambiental de tipo no biológico. Siempre se habla del más adelantado de todas estas tecnologías, que es el gen HbHb4, que viene de girasol y que ya está en forma comercial después de un desarrollo de más de 20 años en trigo y en soja. Desde hace 10 años, la ciencia argentina se volcó también a experimentar y desarrollar nuevas técnicas de modificación genética, permitiendo realizar cambios específicos en el ADN de los cultivos.
En el caso de la edición genética, los procesos de mejoramiento se realizan a través de modificaciones específicas de secuencias del ADN del mismo organismo, sin importar material genético de otras especies. Hemos aprendido a modificar el genoma de las plantas. Esto equivale a que si el genoma fuera un libro de instrucciones, inicialmente barajábamos libros para hacer combinaciones de páginas, después aprendimos a incorporar un capítulo nuevo dentro de un libro y ahora podemos modificar una palabra o una letra dentro de una palabra de una biblioteca entera. Es muy poderoso. La técnica CRISPR-Cas9 es una herramienta revolucionaria que permite alterar el ADN de manera precisa. La presencia de la proteína Cas9 funciona como unas tijeras moleculares que cortan secciones específicas del ADN, permitiendo agregar, modificar o cambiar su expresión genética. Estamos tratando de aplicar la tecnología de edición génica en cultivos. Esto es algo mucho más reciente y básicamente consiste en tratar de ir con unas tijeras minuciosamente al genoma de la planta y anular, apagar la expresión de aquellos genes que le generen características menos beneficiosas o deleterias a las plantas para tratar de eficientizar procesos, no introduciendo genes, sino anulando puntualmente aquellos que le produzcan alguna penalidad, tratando de simular lo que la evolución podría desarrollar con el tiempo, hacerlo en el laboratorio acortando los tiempos. Se han introducido muchas mejoras que llevan a que se pueda producir más alimentos o más energía, que son los principales drivers, con menos recursos ambientales. A medida que incorporamos más tecnología, reducimos el impacto ambiental. Esta tecnología no tendría la potencialidad que tiene si no conociéramos los genomas, los genes que están involucrados dentro de esos genomas y cuál es su función, qué es lo que esos genes hacen. Hemos estado buscando siempre genes de resistencia, genes que determinen la resistencia de las plantas o los animales a diferentes enfermedades. A través de la edición génica y la posibilidad de apagado de genes, ha aparecido una nueva visión que es la identificación de genes de susceptibilidad. Lo que se hace es generar una planta o un animal resistente a esta enfermedad de manera específica. La edición genética se entiende también como una actividad estratégica dentro del paradigma de la agricultura regenerativa. Por lo menos en el largo plazo, si no hay tecnología, prácticamente no hay mejoras en la producción. En este momento es muy difícil seguir creciendo en superficie. Prácticamente la superficie agrícola a nivel mundial está toda ya tomada. La agricultura no solo va a permitir mejorar la productividad de los cultivos que hoy son los principales, los commodities. Las nuevas tecnologías van a permitir diversificar las producciones. Y para la humanidad, obviamente, cualquier monopolio siempre agrega eficiencia, pero normalmente eso puede ser a costa de diversidad. Lo que permite es otro tipo de alimentación, que no dependa siempre del mismo tipo de nutrientes y además no todas las personas tienen los mismos requerimientos nutricionales. Hoy prácticamente es inimaginable que alguien esté haciendo un desarrollo tecnológico en la agricultura que no esté contemplando la sustentabilidad. Hoy hay un desafío muy grande en tratar de precisar a qué nos referimos con sustentabilidad, porque hay muchísimas cosas para mejorar en la sustentabilidad. Puede tener que ver con el uso del agua, puede tener que ver con el uso de la energía, y distintas biotecnologías pueden resolver ambos problemas o alguno en particular. Como en toda actividad que implica riesgos sobre la salud humana y animal, es necesario implementar controles y regulaciones para garantizar la seguridad y efectividad de los organismos genéticamente modificados. Esto va de la mano con la actividad y el compromiso, tanto del ámbito público como privado. No podemos saltar la barrera interespecífica, o sea, solo podemos modificar aquello que está dentro de la planta y que en general la evolución y el mejoramiento clásico ya hicieron su trabajo. Porque el agricultor, el productor y el científico queremos que la planta produzca más y no nos importa tanto la perpetuación de la especie. Pero quedan pocos nichos porque la evolución ha hecho su trabajo, también está para cuestiones nutricionales. Se puede editar, por ejemplo, maní o trigo para que tengan menos alergenos. O
O sea, tienen mucha potencialidad la edición génica y la contracara es que no es protegible intelectualmente, salvo cuando uno tiene la variedad ya aislada. Han surgido muchas startups en los últimos años. A diferencia de lo que pasa en otras áreas del conocimiento, como el desarrollo de software, aquí necesitamos un laboratorio, necesitamos equipamiento, y esto es una inversión mayor. Y particularmente en la biotecnología de plantas, el tiempo entre que uno pone en ejecución un proyecto hasta que obtiene un resultado es un periodo mucho más largo. Es raro encontrar un resultado contundente que permita llegar al mercado antes de 4 años, 5 años. Y por otro lado, estamos atravesando una era muy transversal. Dentro de la biotecnología tenemos distintos perfiles. Las tecnologías basadas en el ARN están transformando la ciencia agrícola, accediendo a regular distintas expresiones genéticas en plantas de manera certera y precisa. Su aplicación permite mejorar la resistencia a herbicidas y a plagas, aumentar el rinde y promover el uso racional de recursos. We need to develop new strategies for sustainable agriculture. During my stay in France, we pioneered the identification and characterization of long non-coding RNAs in plants. RNA is the intermediate molecule between DNA and proteins, and this is why we call it messenger RNA, because it contains the message from the genome to proteins. However, during the last decade, we learned that there are many RNAs that do not code for proteins, and that's why we call them long non-coding RNAs. And we've learned how some of these long non-coding RNAs are involved in the three-dimensional organization of genetic information in the nucleus of the cells. Empresas como Apollo Biotech se especializan en tecnologías basadas en el ARN para adaptar cultivos a las constantes variaciones del medio ambiente. Last year, we launched a startup company from our research lab to transform all our science into technology for sustainable agriculture. We are currently developing new products based on RNAs to replace synthetic pesticides for vegetable crops. Our research set the basis not only for agriculture, but also for healthcare and for potentially many other industries. Desde un enfoque estratégico y sostenible, los bioinsumos ofrecen soluciones concretas a problemas clave en toda la escala productiva. En esta ocasión, exploraremos algunos de estos bioinsumos y sus aplicaciones. Uno de los desarrollos más innovadores es el uso de extremófilos como bioinoculantes para el agro. El agua es esencial para la vida. Los que viven en este tipo de agua son extremófilos, pero a veces el agua no está. Entonces los extremófilos son eficientes para poder sobrevivir con pocas o casi nulas condiciones de agua. La primera idea fue aplicarlo a los cultivos, soja, cómo hacer que estas bacterias extremófilas ayuden a la soja a crecer más eficientemente en condiciones cada vez más extremas. Kunsa Soja es un biofertilizante elaborado a partir de 2 cepas de bacterias extremófilas, aisladas de la puna argentina, que mejoran el rendimiento de cultivos y aumenta la tolerancia al estrés hídrico. También encontramos que aumentan la producción, aumentan los rindes en condiciones buenas. Entonces, Kunsa sirve para las dos cosas. Sirve como un seguro en caso de que haya una sequía y que vos sabés que los extremófilos van a entrar en acción y van a lograr que la planta puede salir adelante a pesar de las condiciones extremas, pero además los extremófilos ayudan a aumentar los rindes en zona núcleo, en los suelos fértiles. Nosotros cuando largamos un producto como Kunsa, antes, en la previa, hemos descartado que sea patógeno para los humanos, para los animales, para las plantas. No solamente eso, que estamos seguros que no tiene ningún mecanismo que pueda producir enfermedades o pueda invadir el medio ambiente, sino que también hemos seguido a las bacterias de Kunsa en el suelo cuando se lo aplica.
Icunsa se aplica, hace su efecto en la soja y después desaparece. Las enzimas son proteínas que catalizan ciertas reacciones químicas y son utilizadas en la industria con distintos fines. Siempre es para mejorar algún proceso productivo o darle a algún producto, por ejemplo, alimenticio, alguna otra cualidad. Las tecnologías basadas en el desarrollo enzimático están cambiando el paradigma productivo global. Uno de nuestros proyectos es la producción de unas enzimas que se llaman fosfolipasas, que se usan para el refinamiento del aceite crudo de soja. Esta industria del aceite de soja es muy importante en el país y especialmente en la región acá de Rosario. El aceite, cuando se obtiene, debe pasar por distintos pasos de refinado para finalmente poder ser exportado. En uno de estos pasos, que se denomina desgomado, es donde se usan estas fosfolipasas. A partir de proteínas recombinantes producidas en distintos microorganismos modificados genéticamente, la empresa Queclón supo aplicar una solución efectiva. Las fosfolipasas lo que hacen es degradar a unas moléculas que se llaman fosfolípidos, que están en el aceite crudo y deben ser eliminadas del aceite final que se va a comercializar. Nosotros lo que hacemos es poner a punto en el laboratorio distintas enzimas. Con eso hacemos que esta reacción de desgomado sea más eficiente. La industria, al utilizar estas enzimas, lo que obtiene es un beneficio económico al obtener un pequeño porcentaje adicional de aceite en el balance final. La bioinformática nos ayuda a manejar gran cantidad de datos en la búsqueda de optimizar procedimientos. Suelos que tienen características que son similares físico-químicamente te dan rindes distintos. La tecnología de secuenciación de metagenómica de suelo ya se usa en el hemisferio norte y hay mapas que describen dónde están cada tipo de microorganismo, cada tipo de bacteria, y eso combinado con la información de los datos climáticos, el tipo de cultivo, no solo del momento, sino el cultivo anterior y el anterior y el anterior, te permite acumular millones de datos que una persona no las puede analizar por sí misma, pero sí un algoritmo de inteligencia artificial que sea entrenado para tal fin. Metaxol lo que hace es ir un paso más allá de lo que son los análisis tradicionales que hay físicos y químicos del suelo. Muchas de estas diferencias se dan por estos microorganismos que están en el suelo. La identificación y caracterización de suelos se compone de un complejo sistema integrado entre tecnologías de secuenciación y el desarrollo de inteligencia artificial. En esa información puedo encontrar tanto si hay bacterias patógenas u hongos patógenos o bacterias beneficiosas que pongan más disponibles los nutrientes para las plantas. Una práctica recomendada puede ser utilizar un bioinoculante o puede ser una rotación de cultivo o puede ser utilizar además un cultivo de cobertura. En Rosario tenemos un tremendo puerto de exportación, una cantidad de granos y de residuos agroindustriales que no se van en los barcos, sino que todos los residuos quedan en la costa de Rosario. Mi idea fue siempre qué hacer con esa cantidad de residuos que habitualmente se terminan quemando. A partir de una necesidad surge una idea superadora. Los hongos filamentosos tienen altísima capacidad de degradar estos residuos que son cristalinos, que por ahí las bacterias no lo pueden lograr. Con el tiempo aparece el concepto de economía circular. Empezamos a pensar que de ese residuo no debería quedar nada. Y este desafío de biomaterial nos hacía reutilizar todos los materiales que nosotros empleamos como materia prima. Surgió este biomaterial que es muy parecido al cuero, donde el hongo invade totalmente ese residuo y lo transforma en lo que nosotros le decimos biocuero. Enfocándose en la sustitución de elementos contaminantes, el biocuero aparece como una opción regenerativa y ecológica impulsada desde la inventiva científica. Las distintas disciplinas en la biotecnología
aportan respuestas pertinentes a la complejidad de los desafíos contemporáneos, buscando soluciones y enriqueciendo los procesos. ¿Acaso esta no es la clave para resolver los grandes retos de la humanidad? Argentina está muy bien posicionada para todo lo que tiene que ver con agrobiotecnología, por tradición y además por deseo y formación. Ahora se puede plantear hablar de estas tecnologías, que por ahí hace 10 años atrás o 20 años atrás era imposible por cuestiones de costos. La inserción dentro del área de la biotecnología es tanto para biólogos como para bioinformáticos o ingenieros agrónomos. Finalmente, en lo que es la agrobiotecnología, pensamos en cómo llevar un producto en las manos de los productores. El concepto de producto, que en general viene más de un ingeniero agrónomo, la modificación de las plantas, que viene de un genetista, de un biotecnólogo, de un técnico en cultivo in vitro, y el manejo de la información y los datos para todo esto, que también está en manos de los bioinformáticos. Y de alguna manera se integran muchas áreas que están dentro del área de aplicación de la biotecnología. Argentina yo creo que está pasando un momento muy favorable para formar startups de biotecnología. Estamos entre los primeros 10 países del mundo con más startups de biotecnología. Muchas de estas empresas están destinadas a exportar, permiten generar empleo, generar divisas. En Argentina, en parte cuáles son nuestras ventajas comparativas, tiene que ver con los recursos humanos. Nosotros en la universidad tratar de contagiar a los estudiantes para que se hagan preguntas, para que se sumen a los grupos de investigación, para que vengan con sus nuevos saberes, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías que por ahí nosotros no manejamos, bueno, que haya realmente una retroalimentación de saberes, de ganas, de nuevas generaciones que se junten, que se sumen a los grupos de investigación y que enriquezcan el trabajo para, de alguna manera, todos contribuir a un mejor avance de la ciencia en Argentina. En Argentina tenemos, más que emprendedores, somos aprendedores, y esa característica nos posiciona en un lugar completamente diferente al de otros países. Al igual que el siglo XIX fue el de la máquina a vapor y el siglo XX el de la electrónica, el siglo XXI está marcado por la biotecnología y la inteligencia artificial. Argentina ha logrado avances únicos en biotecnología aplicada a la producción agrícola. Y lo que vimos aquí es solo una muestra de un futuro lleno de posibilidades, tanto para la ciencia como para el desarrollo empresarial. La ciencia y su aplicación en la Argentina es un pilar clave en el desarrollo y progreso del país. ¿Estamos listos para construir ese futuro juntos?